defensa, su tercer sermón, y bueno, definitivamente les ha dado vuelta con esta predicación, y la corte está en receso, pide un receso, porque están confundidos, están indecisos, porque no había nada malo en realidad. Cuando hay casos claros, pues es directo, pues hay un robo, se hace una sentencia y listo. Pero en el caso de ellos no habían hecho nada malo, y esto los había llevado a estar como indecisos. No sabían qué hacer y cómo juzgar este caso. Ellos presentan su defensa ocupando el Antiguo Testamento y no encuentran nada que decir contra ellos. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera que pensemos en algo, y es la forma en que dicen: ¿qué haremos con estos hombres? Imagínate por un momento que así llegaran a decir de ti y de mí. ¿Qué haremos con este hombre? ¿O qué haremos con esta mujer que no para de hablar de la fe de Jesús? Los miembros de la corte empezaron a encontrar semejanzas entre Jesús y los apóstoles. La gran mayoría de los que estaban ahí sentados habían estado cuando el juicio de Jesús. Y entonces se ven en esa misma posición y empiezan a encontrar esa similitud, ¿no? Y yo te digo, imagínate que de pronto pudieran decir: ¿qué haremos con este hombre o con esta mujer que presenta defensa a su fe de esa manera? ¿Y qué podemos hacer con ellos? No vayas, solo quiero leértelo. En Juan 7:15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Se acuerdan la semana pasada que decían que eran del vulgo, analfabetas? Y entonces en este momento ya no saben qué hacer con ellos, pero encuentran esa similitud en la forma en que Jesús había hablado, les había predicado. Y me parece interesante que de pronto pudieran decirlo así de nosotros. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, y aquí viene la gran solución que encontraron: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Fíjese usted, llegan por fin a una solución grande, y es amenazarles. Porque en realidad lo que tenían ellos delante era un grave problema. Estaban como un déjà vu, estaban como reviviendo aquella pesadilla, pero ahora sabían que ellos habían matado a Jesús. Y entonces ahora vuelven a aparecer estos hombres proclamando a Jesús, pero además hablando de que había resucitado, y no solo eso, sino que estaban haciendo, dice, señales manifiestas. O sea, no solo estaban hablando, sino que además había evidencias y estaban haciendo milagros y prodigios entre el pueblo. Versículo 18 dice: y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí hay una aplicación, hay una reflexión para nosotros que yo quiero compartir contigo, porque me parece realmente una ironía. Fíjate tú, a los primeros cristianos los callaban, les advertían, les exigían, les demandaban que se callaran la boca, que no proclamaran. Y ahora, en la iglesia moderna, resulta que se les tiene que animar a los creyentes a que proclamen. Y aquí hay una reflexión muy importante para nosotros. No quiero extenderme en esto, ahí se los dejo para que lo mediten, pero es muy paradójico, me parece hasta irónico que a ellos los tenían que callar y a nosotros en la iglesia contemporánea se nos tenga que: oye, pues háblale a tu familia de Jesús.
Oye, proclama en tu trabajo, en el camión, a las personas. Es como difícil de entender y de explicar. Pero, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé si tú lo has pensado, pero ¿qué hubiera pasado si estos hombres se hubieran callado? Si el concilio les ordenó que se callaran y estos hombres hubieran dicho, pues está bien, vamos a callarnos, vamos a acomodarnos a lo que nos están diciendo y vamos a obedecer al concilio. Si estos hombres hubieran hecho eso, la historia de la iglesia sería otra, definitivamente. Pero fíjate tú lo que ocurre a continuación. Pedro y Juan se disponen a obedecer a Dios. Y ojo, están ante el concilio, la autoridad natural y espiritual, y ellos toman una decisión y es obedecer a Dios. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Wow. Estos dos hombres no vacilan, tienen claro el camino, tienen claro lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, la forma de vida, hay convicción en su corazón, el Espíritu Santo está con ellos y no vacilan, sino que inmediatamente, dice la Escritura, respondieron inmediatamente que no lo harían, se negaron a obedecer esta orden y vuelven a meter al concilio en una gran encrucijada. Les están diciendo, a ver, ustedes son un tribunal en la tierra, pero hay un juicio mayor. Hay un juicio mayor. Y entonces dicen, pues juzguen ustedes. Juzguen ustedes. ¿A quién es más importante obedecer? ¿Si a ustedes o a Dios? Y entonces hay algo interesante aquí porque quedan otra vez evidenciados estos hombres que son la figura que debería representar a Dios y quedan expuestos que en realidad son enemigos de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Y no me lo tienes que decir, ni si estuviéramos aquí no tendrías que alzar la mano. Tú sabes, y Dios sabe de qué lado estás realmente. Porque estos hombres en el concilio representaban a Dios, era el sacerdocio, eran las figuras de, como lo comenté ya la semana pasada, que representaban a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Y a través de este suceso quedan evidenciados que en realidad ni los estaban representando, sino que más bien eran enemigos de Dios, que habían matado a su hijo. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y sabes qué? Muchos de los que están escuchando ya tienen tiempo escuchando. Y ya tienen tiempo viendo a través de los ojos de estos hombres de la Escritura. Y me parece muy importante que no perdamos el contexto del versículo 19, porque están hablando de obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué es más importante, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Pero aquí viene obedecer en qué. Por tanto, obedecer a Dios incluye decir. Es parte de la obediencia a Dios. Tú tienes que decir. ¿Y qué es lo que tengo que decir, Sergio? Lo que he visto y lo que he oído. Mira lo que dice. No podemos, contesta Pedro y Juan. No podemos. Aunque yo quiera, y ahora más que nunca, vamos a proclamar en alta voz a Cristo crucificado
y a Cristo resucitado. No me pidan que me calle, no nos pidan que nos callemos, dicen estos hombres. Versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, dice el versículo 21, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Se arriesgaban a que se levantara ahí el pueblo y se armara un problemón, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El concilio no tenía más que hacer, no podían hacer ya nada, estaban esquinados, estaban arrinconados, no tenían opciones y entonces les amenazan y no pudiendo hacer más que amenazarlos, los tienen que soltar. Pero nota lo que sigue, no hallando, y esto es relevante, es muy importante, no hallando nada. ¿Y sabes qué? Nuestra vida tiene que ser irreprensible. Si no, el mensaje que tú prediques, el mensaje que tú compartas, no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Yo no sé si tú conoces personas, yo sí he conocido personas que son súper, hiper, mega evangelistas. Pero sus vidas están hechas pedazos. Y entonces, ¿sabes qué es lo que pasa cuando hay personas así? Únicamente generan burla del evangelio. Lo que estamos haciendo cuando predicamos el evangelio, pero nuestra vida no es de testimonio, estamos vituperando el nombre de Jesús. Y te voy a dar un ejemplo rápido. En Poza Rica, en Veracruz, había una persona que de pronto se me hacía admirable porque agarraba una bocina y con su bocina iba por las calles y lanzando versículos con su Biblia abierta y de pronto antes de iniciar el servicio lo escuchábamos 2 calles antes porque ya venía con su bocina y arrepiéntanse y tal. Y entonces yo decía, qué admirable, porque pues en cualquier momento salen y lo apedrean o algo, ¿no? Y la realidad es que se me hacía muy valiente lo que hacía, pero ¿sabes algo? Su vida estaba muy mal. Y entonces los que conocíamos un poco más de cerca su vida, pues nunca fuimos valientes para decírselo, pero la verdad es que sí era como, mira, mejor no digas nada, porque solamente empañas el evangelio. Más que ser de bendición y que seas una extensión para el evangelio, mejor no digas nada. Y esto es lo que está pasando aquí. No hallando nada, no tenían nada de qué acusarles y entonces por eso los dejan en libertad. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sabes qué? Juan y Pedro se mantuvieron en completa integridad. O sea, en ningún momento rebajan el evangelio, en ningún momento hay un soborno, ¿verdad? Que se acerquen y, a ver, dale un moche al sumo sacerdote, ¿no? O dale algo ahí por fuera. No lo encontramos. Y entonces, ¿sabes qué? Estas experiencias son las que desarrollan el carácter de los creyentes. Y más adelante, y aquí sí te voy a pedir que abras tu Biblia, en la primera carta de Pedro, porque este mismo Pedro es quien más adelante escribe. Primera carta de Pedro, acompáñame, abre tu Biblia ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Y fíjate qué especial, porque este mismo Pedro que está aquí enfrentando al concilio, esta prueba muy complicada, es quien más adelante escribe la primera carta y esto está impregnado de su experiencia, pero también está inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces fíjate lo que dice, primera de Pedro 3:13 al 15. Yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero tú sígueme si es que tienes Reina Valera. Y a ustedes, dice Pedro,
Les pregunta, ¿quién les va a hacer daño? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Ahí está, ahí está. Versículo 14, dichosos, dice Pedro, si sufren por causa de la justicia. Y les dice Pedro, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Versículo 15, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y aquí está la parte que está presentando él ahora. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahí está Pedro escribiendo su primera epístola, y toda esta experiencia le ha servido, pero además, inspirado por el Espíritu Santo, deja este testimonio vivo. Y hasta ahora considero muy importante que hagamos un alto, porque no podemos dejar pasar por alto que ha ocurrido algo diferente. A diferencia de los primeros 2 sermones de Pedro, el resultado del primero en el Pentecostés, ¿se acuerda? Un sonido recio como de viento. Bueno, en ese momento él presenta su sermón, las personas reconocen la verdad, su entendimiento es abierto, y dice que se arrepienten, son bautizados y se agregan 3,000 personas. ¿Ok? En el segundo, que es lo que estamos todavía terminando, igual a causa de este paralítico que de nacimiento estaba enfermo, es sanado, es un milagro, y les presenta un segundo sermón. Estos oyentes reciben la verdad, se dan cuenta que se equivocaron al haber rechazado a Jesús, se arrepienten y se agregan a la iglesia, y son como 5,000. Pero este es el tercer sermón, y lo mismo que en los 2 anteriores, presenta la verdad ahora ante el Sanedrín, pero esta vez es diferente. Esta vez es diferente. Si hubiera pasado lo mismo que en los 2 sermones anteriores, pues ahora la iglesia igual hubiera crecido, pero en este caso no. ¿Y sabe qué? Es importante hacer el alto y detenernos, porque es el pecado. Es momento de hablar del pecado. El pecado es el que tiene la capacidad de cegarnos, de velarnos. Y este Sanedrín, todo completito, prefirieron su pecado. Y no es porque yo lo diga, porque vemos la respuesta que hay de ellos, a diferencia de las otras veces que fueron expuestos a la palabra. Sus palabras, sus hechos, los señalaban como culpables, igual que las veces anteriores. Y reciben el consejo de Pedro también, de arrepentirse y volverse a Dios, poner su mirada. Pero estos hombres cegados por el pecado toman una decisión, y es rechazar a Jesús. Rechazan a Jesús, rechazan esta oportunidad y deciden seguir viviendo en oscuridad. Toman una decisión. Y entonces yo te pregunto ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, querido oyente? ¿Sigues considerándolo o ya tomaste una decisión? Si aún estás en la lucha, bien, está bien, qué bueno. Todos en algún momento nos encontramos ahí. Sigue luchando, pero busca de Dios. Busca de Dios. Y entonces ahora tal vez sea el tiempo en que debas comenzar a orar, y que entonces tu oración sea esta: Dios, abre mis ojos. Abre mis ojos. Permíteme ver mi condición. Permíteme ver mi verdadera condición. ¿Y sabes qué? Si tú oras de esta manera y Dios te lo concede, cuidado. Cuidado, porque te vas a encontrar con cosas muy desagradables. Y te lo digo por experiencia propia. Si pudiera, como Pedro, yo creo que estaría contenido en la primera epístola de Sergio a los cancunenses. La verdad, es muy, muy feo lo que te puedes encontrar en tu corazón, pero no permitas que el pecado te vele,
que quedes tú cegado como estos 70 del Sanedrín y que digas no, rechaces el mensaje y te vuelvas al mismo estilo de vida que habías estado llevando, que no te llevó a ningún lado. Y esa es la verdad, ¿no? Versículo 23 dice, y puestos en libertad, fíjese ya, esta parte hay un giro. Y puestos en libertad, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Pedro y Juan y este cojo que había recibido el milagro? Vuelva por favor conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron, ¿a quién? A los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Fíjate tú, lo primero que hacen al recibir su libertad es que vinieron a los suyos, a los suyos. A mí me encanta esta parte porque los cristianos tenemos a los nuestros. Tenemos a los nuestros, a los hermanos, ¿verdad? A la familia de Dios, con los que oramos juntos, con los que nos congregamos y adoramos a Dios. Esos son los nuestros. ¿Y sabes qué? Yo te pregunto ahora, ¿quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Porque ¿sabes qué? Es bien importante, es muy importante. Dice la Biblia que las malas amistades corrompen. Dígame amén. Entonces sí se vuelve importante con quién te juntas. Y sí se vuelve importante quiénes son los tuyos. Porque esas son en las personas en las que tú inviertes todo. Inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes saliva, inviertes tu corazón, inviertes tus emociones. Y a veces nos lastiman y a veces lastimamos. Pero por eso es la importancia de congregarte. Entonces, yo te pregunto eso, ¿en quién estás invirtiendo? ¿Quiénes son los tuyos? O también te podría preguntar, ¿quiénes están invirtiendo en ti? ¿Quiénes están invirtiendo en ti? Porque ¿sabes qué? Puede parecerte pesado, yo lo sé. Yo tuve gente que llegaba y me compartía y yo decía, ay, está bien, ¿no? Con ese mensaje incómodo. Pero ¿sabes qué? Al tiempo todavía los recuerdo. Todavía a algunos de ellos les he podido escribir y les he podido decir, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por el tiempo que invertiste, por haberme compartido de un Jesús que me amaba, que me estaba esperando, porque hoy le conozco. Entonces, sí importa y importa mucho. Y estos hombres lo primero que hace, dice, ir con los suyos. Tenían a dónde ir. ¿Y qué hicieron? Les contaron todo, dice, todo. De los principales sacerdotes y lo que los ancianos les habían dicho. Fíjate tú, se van a los suyos, se vuelven a los suyos y comienzan a platicarles, dice la Biblia, todo. No se guardaron nada para sí. Imagínate tú esa plática. O sea, de entrada los vieron llegar y ¡wow! Felices, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces ellos comienzan, Juan, Pedro, el paralítico, ¿no? Y entonces nos cuestionaron que en el nombre de quién, que con qué autoridad. Y entonces, dunamis. Y yo les dije, mira, en el nombre de Cristo. Y empiezan a contarles todo ahí mientras a lo mejor hacían un pescado, ¿no? O estaban comiendo un pan. Oye, mira, sírveles y empiezan a platicar. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿y qué? ¿Y qué les platicaron? ¿Y qué que se reunieron? ¿Y qué? Surge consuelo. Surge consuelo. Pedro, Juan se habrán sentido consolados por los suyos y entonces cobran ánimo. Cobran ánimo por ese arropo, por ese abrigo, por esa confianza de la familia, de la fe.
y cobra sentido. Algo que no tenía sentido, algo que no tiene sentido ahora en tu vida, cobra sentido. Y entonces ellos entienden todo lo que ha ocurrido y por qué fueron llevados ante el concilio. Y yo te digo algo, el beneficio de la persecución, sin duda, es la solidaridad. Tal vez por eso ahora las iglesias están tan desunidas, ¿sabes? Por falta de presión del exterior. No hay presión y entonces hay desunión, hay indiferencia entre la familia de la fe. Y lo que hacen muchos líderes es que crean una falsa unidad, dando concesiones. No, pues hay pecado. No, mira, no pasa nada. Vamos a amar al hermano. No le digas nada. Entonces, eso es muy grave. Rebajan las doctrinas para crear una falsa unidad. Ojo, con lo que estoy diciendo. Tratando de crear una falsa unidad, dan concesiones, rebajan el evangelio y ¿sabes qué? Ignoran que el efecto de estos errores, de esta falsa unidad, trae un efecto contrario y es que aleja a la iglesia de la verdadera unidad. Si tú y yo confrontamos de manera agresiva al mundo y su sistema, claro, va a venir oposición, pero ¿sabes qué? Eso va a resultar en unidad para nosotros. Esto es lo que estamos estudiando. Esta fue una verdadera marca de la iglesia primitiva y lo estamos viendo, es increíble. La persecución trajo esa unidad. Verso 24 dice, y ellos, ahora vienen los oyentes. Llegaron Pedro, llegó Juan, llegó el paralítico con su milagro, comparten todo esto y ahora da un giro la Biblia y nos va a narrar lo que pasa del otro lado. Verso 24 dice, y ellos habiendo ¿qué? Oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate tú, o sea, se vuelven Pedro, Juan y este paralítico, pero no llegan abatidos. O sea, no llegan así de, no, pues, ¿qué creen? No, y empiezan a llorar, No encontramos en la narrativa esta parte, o que vinieran llenos de temor. Más bien vienen eufóricos, vienen felices. No lo dice como tal, pero imagínate, es como, no inventes, le predicamos al concilio. ¿Cuándo vamos a volver a tener esa oportunidad? O sea, estaban eufóricos, estaban felices de que Dios les había concedido el privilegio de sufrir por Él. Fíjate tú la importancia de la perspectiva que tenemos sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Podrían haberle dado una visión fatalista, trágica, y que entonces volvieran abatidos, desanimados, llenos de temor. Diga temor. Pero más bien no, su visión fue una gran bendición haber podido estar ahí y sobre todo haber podido sufrir por Jesús. Un privilegio. Y entonces, fíjate tú, si lo lees con calma, el verso 24, hay orden. El verso 24 dice, y ellos habiendo oído, o sea, primero unos hablaron, luego unos escucharon, y una vez que terminaron de oír, unánimes, dice. Unánimes. Y este orden, yo creo que es una parte importante, un rasgo importante de la iglesia primitiva. Porque ahora hay congregaciones en las que se hace una gritería y todo el mundo grita y unos ahí se ponen a correr y otros y no es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos y predicamos y conocemos a un Dios de orden. Desde el Génesis tú lo puedes percibir. Estaba el caos, la tierra desordenada y vacía, y entonces llega Dios y comienza a ordenar. Y entonces estos hombres llegan y hablan y ellos escuchan. Y una vez que terminan,
ellos comienzan a hablar y unánimes, en orden, comienzan a levantar una oración. Orden, orden. Recuerdo un hombre que una vez algo me escuchó decir y un cliente del banco y entonces me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Ay. Y cuando vi su reacción yo le dije, ¿qué? ¿Por qué o qué? Dice, no, una vez me invitaron a una iglesia, me dijo, y llegué y hablaban bien raro, me dijo, y empezaron a gritar y un desorden, me dijo. Yo a partir de ese momento dije, no vuelvo a ir, y desde entonces me dijo, no quiero saber nada de los cristianos. Entonces fíjate tú si será importante. Es trascendental que haya orden, que haya disciplina. Y entonces escuchan y unánimes comienzan a levantar una oración a Dios. ¿Y qué decía su oración? Comienzan diciendo, soberano Señor, ahí todos, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. La primer palabra, no la pierdas nunca de vista, porque es algo que además se está moviendo en este tiempo. Soberanía. Soberanía. Encuentran consuelo en la soberanía de Dios. Ahora por el COVID, creo que sea una aplicación muy importante que no debemos dudar de la soberanía de Dios. Porque estos hombres, más que luchar contra la soberanía de Dios, la aceptan y encuentran consuelo en la soberanía de Dios. Y comienzan orando, soberano Señor, como diciéndole, todo sufrimiento es permitido por ti. Tú eres el creador de todas las cosas, por tanto tú tienes el control de todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Seguros? Porque, ¿en serio amén? Porque, cómo le batallamos con esto de la soberanía de Dios. ¿Y cómo? Pero ¿y por qué entonces sufrimos? Y si es soberano. Entonces, amén. Estos hombres encuentran consuelo en esta parte del atributo de soberanía de Dios. Y continúan orando y dicen, Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo, ¿verdad? Lo sabemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, están diciéndole, tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra, que nos habla más de plenitud y de profundidad. Y entonces hablan de grandeza, de amplitud, de profundidad, y luego usan el mar como un ejemplo para hablar de la grandeza de Dios al que se están dirigiendo. Y por si queda un espacio, y todo lo que en ellos hay. O sea, tú creaste todo. El cielo y las aves que están ahí, la tierra y los animales y a los seres humanos, y el agua en el mar también, y todo lo que en ellos hay. O sea, encierran, dejan todo ahí delante de Dios para que no haya ningún espacio a duda. Y yo te diría que esta es una buena forma de comenzar nuestras oraciones. Intenta este ejercicio cuando comiences a orar como estos hombres, identificando la soberanía de Dios. No importa lo que esté atravesando, no importa lo que esté pasando, tú eres soberano y algo bueno vas a hacer detrás de esto. Porque no eres malo, no eres un Dios que permite cosas para destruirnos, sino que algo va a surgir de aquí. Y cuando tú comienzas a ver las cosas así y a reconocerle, todo toma dirección y toma consuelo tu corazón sobre la circunstancia que estés atravesando. Y entonces, al obtener este consuelo, ante esa oposición que habían visto, traen un salmo escrito por David, que es el Salmo 2. Dentro de su oración, comienzan a decir, versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Pero fíjate tú, si haces el ejercicio, después lo puedes hacer. Abre tu Biblia en el Salmo 2, 1, 2, no lo hagas ahorita.
y por otro lado vas viendo Hechos 4:27, ¿qué es lo que están haciendo ellos mientras oran? Están orando la palabra de Dios. Y el Salmo 2 dice, las naciones se enfurecen rugientes. Y Hechos dice, los gentiles se unirán. Ahí va el paralelismo. Los pueblos conspiran en vano. Y Hechos dice, con el pueblo de Israel. Salmo 2 dice, los reyes y los gobernantes. Y Hechos dice, Herodes y Poncio Pilato, que es igual a los reyes y los gobernantes de la tierra en esta ciudad. En contra del Señor, de tu santo siervo. Y termina el Salmo 2 diciendo, y de su ungido. Y Hechos 4 dice, a quien ungiste. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Simplemente los apóstoles están orando la Biblia. Están haciendo una interpretación sencilla del Salmo 2, de lo que Dios había hablado a través de la boca de David y que era algo que estaba profetizado y que ellos estaban viviendo. ¿Y sabes qué? Ora así. A veces tienes tu tiempo devocional en la mañana, Dios te habla una parte y en vez de que tú comiences a orar eso, nos salimos por la tangente. No, pero sí, Señor, tengo este pendiente y ayúdame con esta parte y no te olvides de esto. Y Dios te dice, mira, te estoy dando ora esto. Y entonces nos salimos, ¿no? Como, un poco como los hijos, que te llamas y le estás llamando la atención y le dices, oye, hijo, a ver, y entonces te contesta, sí, pero es que yo quiero salir en la bicicleta. Y así somos muchas veces. Dios nos está dando una palabra para que oremos sobre eso y nosotros nos salimos por la tangente. Y estos hombres es lo que están haciendo. Están atravesando una circunstancia, comienzan a orar y citan el Salmo 2, verso 1 al verso 2 y comienzan a orarlo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, dice el verso 27 de Hechos 4, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, fíjate bien acá, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow. Esto nos recuerda que es Dios, el gran historiador, que escribió todas las cosas antes de que sucedieran. ¿Qué te parece? Y que estos hombres, al haber hecho lo peor que tú y yo podemos imaginarnos, que era matar a Jesucristo, estaban cumpliendo un plan ya previamente escrito y predeterminado por el Dios soberano de la Biblia. Entonces, hoy tú tienes que saber algo. Sígueme con cuidado. La voluntad de Dios se va a cumplir. Sí, me oíste bien. La voluntad de Dios se va a cumplir contigo o sin ti. Entonces, yo quiero decirte algo. Tienes dos caminos. Hacer su voluntad o hacer la tuya. O estás con Dios o estás contra Dios. Es así, Es así. No existe un punto medio, no lo existe y debes saberlo. O estás con Dios o estás contra Dios y esto se vuelve muy importante. No me lo estoy inventando yo, Jesús lo dijo, sus palabras fueron, o ganas tu vida o la desparramas. O la derramas, la desparramas haciendo tu voluntad. Verso 29. Y ahora, Señor, es increíble. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, dicen en su oración. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, no van a parar. No van a parar. Pero fíjate tú, o sea, no encontramos en la oración gratitud del pueblo de Dios por haber liberado a Pedro y a Juan. No lo encontramos.
O sea, ellos están orando y no le están diciendo, Dios, muchas gracias por haber traído a Pedro y a Juan con bien. Gracias porque no los maltrataron. No, no. Tampoco están orando por protección. Yo debo confesarlo, tal vez yo estaría orando así, después de esa experiencia y ante la PGR y ante el concilio. ¡Ay, Señor, protégenos! Que no nos vuelva a agarrar la policía por causa de predicar el evangelio. Si eres honesto, tal vez estaríamos orando así. O tal vez estaríamos orando, Señor, danos un lugar para escondernos, como los chinos. Los chinos, cuando llegó el momento y dijeron, ¿sabes qué? Llévate a los evangelistas, y los expulsaron de China. Había 2,000 chinos cristianos y se llevaron a sus predicadores y entonces tuvieron que empezarse a congregar en cuevas. ¿Y sabes qué? Hay 5 millones de creyentes en China. Pero estos hombres no estaban orando así. No estaban orando así. Me encanta, porque parece que están como acusándolos. Dice el verso 29, y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Son como niños chiquitos. Pero me encanta, porque ese es el ejemplo y el modelo que tenemos. No nos toca a ti y a mí defendernos, sino que estos hombres van y como niños chiquitos los acusan. Jesús decía esa parte, decía, tienen que ser como ellos, como niños pequeños. Y entonces ellos van y los acusan, dice, mira, Señor, nos están amenazando. Llevan su causa delante de Dios y le dicen, Señor, encárgate tú. Encárgate de ellos y encárgate de nosotros, por favor, Señor. Interven pronto, mete tu mano como lo hiciste ahora. Y si no, vamos a seguir adelante. No nos vamos a callar. Esa es la primera parte de esto que estamos viendo del verso 29. Pero fíjate lo que piden después. Concédenos el denuedo. ¿Para qué? Como si Dios dijera, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese denuedo? Para continuar hablando tu palabra. Fíjate tú. Fíjate tú. Están pidiendo para lo que les prohibieron, que era seguir hablando en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, no vamos a parar, Señor. Danos más bien denuedo para continuar hablando tu palabra. Ellos se habían dado cuenta que esa era la voluntad de Dios, que ellos proclamaran el evangelio, que no se echaran atrás. Y entonces dicen, si eso es lo que tú quieres, Dios, lo vamos a hacer. Vamos a seguir adelante. Solo danos denuedo para continuar proclamando el evangelio. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, ellos entienden claramente que no son ellos, que no somos nosotros quienes hacemos las cosas. Hablan de sanidades, hablan de señales, hablan de prodigios, y Casa de Oración cree en estas señales. Nosotros creemos que existen, que son reales y que tienen un fin, y es confirmar el evangelio. Y entonces continúan diciendo en el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate bien, la respuesta de Dios no se hizo esperar, no se hace esperar Dios. Y entonces el lugar en el que estaban, apenas están terminando de orar, comienza a temblar. No es poca cosa. Era como si Dios les dijera, amén. Así será. Estoy agradado con su vida. Estoy agradado con lo que están haciendo. Y entonces la tierra tiembla. Y fíjate tú, muy bien, pon tus ojos en el versículo y encontramos 3 yes, que son las que nos van a permitir extraer 3 partes de este verso. Y cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios.
Lo primero es que tembló y lo siguiente es que fueron llenos del Espíritu Santo. Ocurre algo muy parecido a lo que pasó en el Pentecostés, específicamente en la parte de las manifestaciones visibles, audibles y espirituales. Y la tercera y hablando con denuedo la palabra de Dios. Es como, esto es lo que pidieron, esto es lo que realmente anhelan, dice Dios, esto es lo que están orando y me están pidiendo. ¿Quieren en verdad denuedo para continuar predicando? Pues sepan algo, esta es mi voluntad, dice Dios. Y entonces les dice, sí quiero que lo hagan, sí quiero que sigan adelante. Son oraciones que no están enfocadas en nuestros deleites, que no están dirigidas a mi sanidad, a mi prosperidad, a mí, sino que están enfocadas en Dios, en conocer su voluntad, en llevarla adelante, sea cual sea el precio. Son oraciones que están alineadas y conformadas a la Biblia, a la Escritura. Cuando tú y yo oramos de esa manera, fíjate, sí o sí van a tener una respuesta de parte de Dios. Y esta es la evidencia. Esta es la evidencia. Dios dice sí y suceden cosas. Conclusión, la iglesia logra enfrentar con éxito esta primera embestida del exterior, esta primera persecución, sin rebajar el evangelio, y el resultado, hombres y mujeres más valientes para compartir la palabra, hombres y mujeres convencidos, comprometidos y sobre todo, escúchame, más llenos de Dios, y que ha establecido en la Biblia un fundamento para la iglesia, porque se va a volver un tema recurrente la persecución a partir de ahora, y sigue latente para nosotros el día de hoy. Por lo tanto, Dios quiere que sepamos algo, y es que cuando haya oposición, esto va a traer fortaleza a la iglesia. Amén. Cuando esto ocurra, no tengas miedo. No tengas miedo como Pedro, como Juan. Tú solo ora, presenta la verdad y la misma verdad va a dar ese cambio y vendrá fortaleza en nuestras convicciones. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias para quienes nos pudieron sintonizar en YouTube. Después supongo que la podremos subir y la pueda escuchar con calma en casa. Vamos a orar, acompáñeme a orar, a tomar un tiempo con Dios para terminar. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Es maravillosa, Señor, es deliciosa. Trae a nuestro corazón revelación. Es más dulce que la miel, dice la Escritura. La deseamos como un siervo. Deseamos tu presencia, deseamos tu palabra. Te damos muchas gracias por este tiempo que atravesamos. Señor, no somos pertenecientes a esta tierra. Hay una verdad y es que vamos a morir tarde o temprano. Y eso es para nosotros el principio de lo mejor. Eso será por lo que habremos padecido en esta tierra. Pero hoy quiero orar, Señor, delante de ti para que nos des ese denuedo, Señor. Que no callemos. No importa, Señor, a quién
tengamos que incomodar, si es por presentar defensa de la fe, si es para poder decirles que también los estás esperando, que tal vez por eso no ha acabado con la creación, porque estás esperando que se arrepientan y que vengan a ti, Señor, de todo su corazón. Ayúdanos, por favor, a no echarnos atrás, Señor, a no hacer concesiones, porque muchas veces tratamos de rebajar, Señor, de no hablar del infierno, de no hablar de la muerte, de no hablar del pecado por temor a incomodar a quien nos está dando, pero esta es la verdad. ¿Cómo hacerla a un lado? ¿Cómo endulzar algo que es amargo, Señor, que es duro, que es difícil? Si por eso mataron a tu hijo, porque no soportaron la confrontación, Señor, de la verdad y prefirieron matarlo, Señor, para poder vivir en sus deleites, para continuar viviendo en oscuridad, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de estos hombres, que no dudaron, Señor, sino con valentía veían las cosas a través de ojos espirituales, Señor, y entendían que eran oportunidades que no podían dejar pasar. Y todos ellos la hicieron. Nadie se echó atrás, Señor, sino cada uno de tus apóstoles caminó hacia el frente y no dudó en presentar la verdad. Oramos que en este tiempo a tu iglesia no le falte, Señor, el valor, el denuedo, la convicción, y que nosotros también podamos recibir, Señor, a quienes están sufriendo persecución y dar ese consuelo y esa oración para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, les damos muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios nos permita poder transmitir el jueves y también el próximo domingo, si nos permite Dios. Si necesitan ayuda, por favor háganoslo saber. Hay diferentes medios, está el correo electrónico, está el WhatsApp. Escríbenos y haznos saber si es que necesitas algo, por favor. Así sea oración, por favor, haznoslo saber. Me despido de ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima.